Yo comencé a orar por los esposos en las iglesias. Yo oraba, Señor, vienen de una cultura muy rígida, pero tú los puedes cambiar, porque tú no tienes esa cultura en el cielo. Tú los hiciste hembra y macho, pero los mismos, ambos son uno en Cristo Jesús. Ambos son uno en Cristo Jesús. Entonces yo le dije al Señor, pero tú tienes que preparar a las mujeres. Antes de que tú las llames, tienes que preparar al marido para que él tenga un corazón tierno y un corazón de Cristo Jesús, que comprenda que tú estás llamándola a ella, a su esposa, a la obra de Dios. Y comenzó el Señor a tratar conmigo de entrar al detalle de la palabra de Dios, porque lo único que es amén es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y yo no sabía ciertos puntos de la palabra de Dios acerca de la autoridad en el hogar. Naturalmente a los varones les encantaba oír que el varón, el esposo, es la autoridad. Y toma un palo si no te hace caso. Y eso no es de Dios, hermanos varones. No es de Dios. Entonces yo comencé a estudiar y entré detalladamente en el libro de los Efesios. Y todo lo que yo estaba aprendiendo se lo predicaba a mi esposo. Y mi esposo dice, ¿por qué peleas conmigo? ¿Por qué me dices? Yo no te quito de que hagas lo que tienes que hacer. Dice, pero yo quiero entrenarte a ti en caso viene el enemigo y te dice, quítala de estar trabajando en la obra de Dios. Y entonces el Señor me comenzó a poner carga a la dama, mucha carga, que ella necesitaba, que es un vaso escogido de Dios, un vaso frágil, pero gracias a Dios que nos formó fuertes, que dice la palabra que es una esposa idónea, una esposa fuerte. ¿Por qué no dijo eso del varón? ¿Por qué no dijo eso de Adán? ¿Por qué dijo de la mujer? Porque algo sublime, algo hermoso, Dios creó en la mujer. Right, Ingrid? Amén. Y eso es el mensaje de Dios para el varón, que sigan la palabra de Dios. Entonces un diácono, cuando supo lo que yo estaba enseñando, muy lindo el hermano, me dijo, oiga hermana, dijo, supe que usted está enseñando sobre estos puntos. Y le dije, sí. Dice, pero la palabra de Dios dice que el varón es la fuerza en el hogar, la autoridad en el hogar, cierto. Pero la palabra de Dios dice, en el libro de los Efesios, dice que los esposos amen, porque él dijo la palabra, que las mujeres fueran sujetas al esposo, que amen a su esposa como Cristo amó la iglesia. Entonces le comencé a dar los puntos, cuánto nos ha amado Jesús, cuánto ha amado a la iglesia. Le dije, ¿usted ya ha cumplido con todos estos deberes? Dijo, pues realmente, pues yo soy humano, yo no le estoy haciendo esa pregunta. Le estoy haciendo la pregunta que Pablo dijo. Esposos, amar a vuestras esposas como Cristo amó la iglesia. Entonces, cuando usted cumpla con toda esta palabra de Dios, este mandamiento, entonces usted tiene derecho a meterle una regañada si no cumpla. Le dije, ¿me está escuchando? Y dijo, hermana Vicky, dijo, esa es una enseñanza muy pesada. Dijo, oh, pues sí, es pesada, porque Dios lo está demandando de ti, le dije yo. Y eso es cierto, que nosotros tenemos que ser, sí, dócil a nuestro esposo. ¿Por qué? Porque él es obediente a la palabra de Dios. A la palabra. Entonces la mujer no necesita que pelear con el marido para tener esos derechos, porque él los está cumpliendo. Y cuando el Señor me mostró eso, ya el Señor me estaba mostrando otro aspecto, hermanas, de servirle a Dios. Bajo la denominación solamente se podía instruir cierto punto de la palabra de Dios, pero como yo estaba tan cargada y necesitada de la palabra de Dios, yo entré en un detalle de enseñanza y instrucción por el Espíritu Santo.
me separé de todos. Mas yo me pasaba el tiempo cuando mis hijos se iban a la escuela y yo estudiaba la palabra de Dios y me ponía a orar. Me podía orar en el Espíritu y le decía, Señor, enséñame, ¿qué es? ¿Qué verdadera es tu palabra? Quiero que tú me enseñes. Y el Señor me comenzó a mostrar, hermanos, en una cosa. Dios es tan hermoso, es tan hermoso. Cuando menos se acuerda, ya te tiene ahí en medio con Él. Está enseñándote, mostrándote la revelación de la palabra. Y cuando estaba yo ahí orando con Él, yo recibí llamada de esta mujer que estaba pasando, y el hijo, quiero que me escuchen ustedes padres, por eso los padres deben de ser ejemplo, los padres, porque Él es el ejemplo de los que ellos van a un día ser. Entonces me llamó ella y me dijo que su hijo, y estaba en el coro con mi hijo, en el coro de la iglesia con mi hijo, y otros varoncitos estaban, los había agarrado los policías. Pero mi hijo corrió muy recio cuando llegaron los vecinos a reportarlos que estaban haciendo mucho ruido. Entonces al hijo de ella lo agarraron los policías y se lo llevaron a la cárcel. Pero ahí lo tuvieron solamente unas horas mientras que ella y su esposo tenían que ir allí a la cárcel. Pues pasó un susto Rubén, porque recuerden, ellos estaban criados en el Evangelio, pero se acostumbran a veces a poner atención a un muchacho del mundo. Y ahí estaban ellos en el mundo, ahí en esa casa bailando. Y aún yo le dije a mi hijo, tú ni sabes bailar, ¿qué andabas haciendo tú ahí? Y dijo, mamá, pues se nos hizo fácil, y allí fuimos. Pues déjenme decirle, hermanos, para que miren, Dios no hizo planes que eso sucediera, pero Dios usó esa tragedia de esta amiga mía, ella llorando, diciendo, ¿qué pasa, Vicky? ¿Qué pasa con la juventud? Entonces le dije, necesitamos nosotros que aprender a ser intercesores, los padres también intercesores, y llevar a nuestros hijos delante de Dios y decirle al Señor, Él es tu hijo, estos son tus hijos, tú lo has prometido. El Señor ya me había enseñado la escritura de Isaías 54:13 que dice, nuestros hijos son enseñados de Jehová, nuestros hijos son enseñados de Jehová, y grande es la paz de nuestros hijos. No que algún día iban a ser, hermanos, pero ya son ante los ojos de Dios. Y nosotros lo miramos que allá en el futuro iban a quizá venir a Cristo. Entonces yo recibí revelación de esa promesa y comencé a confesarla cuando tenía la oportunidad, orando, caminando, yendo en el carro. Yo comenzaba a darle gracias al Señor por mis hijos. Entonces yo dije, Señor, las hermanas latinas tienen que aprender esto, porque están muy religiosas, vienen de una denominación que las tenía atadas en la religión, y vienen a otra denominación que son también atadas, no por la palabra de Dios, pero porque es todo lo que habían aprendido. Entonces le dije, Señor, tú tienes que levantar más damas que sean predicadoras, sean maestras de la palabra de Dios, para que algún día tú las levantes a ellas y a sus esposos a servirte a ti. Y cuando el Señor comenzó a mostrarme todo eso a mí, entonces ella me dijo, Vicky, ¿por qué no nos juntamos las dos y vamos a estudiar la palabra juntas? Dije, ¿sabes lo que voy a hacer? Te voy a traer a mi casa y las dos vamos a estudiar y vamos a orar por todos estos muchachos de la iglesia y aún los que ellos conocen. Y comenzamos a hacer eso, hermana. Y esto fue la unción del Espíritu Santo, que estaba formando algo que yo no sabía, que yo no entendía. Porque para mí solamente mi congregación era el secreto de una vida victoriosa, que lo es, que lo viene haciendo para instruirnos, para enseñarnos, para que ya no le traigan problemas al pastor. Ustedes madurando y creciendo en el Señor, ustedes comienzan a aprender a caminar en la palabra.
en la palabra, en el conocimiento